Padre, gracias por congregarnos en este día. Oh, Padre, suspiramos delante de ti, tenemos aliento de vida. No solamente contamos, Señor, con tu buena mano, pero, ay, Señor, también contamos con tu gracia abundante. Tú, Señor, no solamente no nos has pagado lo que merecíamos, pero has abundantemente dado, Señor, mucho más allá de lo que pudiéramos esperar. Y queremos en esta mañana glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, no solamente en cántico y en alabanza, Señor, de frutos de labios que te adoran, pero también, Padre, de lo más centro de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, adorarte al oír tu palabra, al oírte hablar a nosotros, y que podamos levantar y glorificarte, Señor, resonando en nuestras vidas, Señor, palpitando en nosotros esa vida que tú nos das, y que podamos, Señor, como la creación, Señor, alumbrar, como lo creado y todo lo creado, Señor, reflejarte a ti, tal como tú mereces. Tu palabra, Señor, es correcta y fiel para guiarnos a ti y para mostrarnos exactamente lo que necesitamos, Señor. Y te pido que tú uses esta mañana para hablar a nuestros corazones y a sentarnos delante de ti y permitirnos ver tu belleza nuevamente en lo que tú has hecho por nosotros. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a todos a la iglesia Monte de Sion. Yo me llamo Amado Portal, uno de los pastores de esta congregación, y le damos la bienvenida a todos los que sintonizan con nosotros en esta mañana. Ciertamente que el privilegio, la bendición, la oportunidad gloriosa de venir como pueblo de Dios y sentarnos delante de Él para oír de Él es algo milagroso, es algo glorioso. Y yo quiero que en esta mañana nosotros, al acercarnos a Él, podamos levantarlo y que Él pueda ser visto, que Él pueda ser glorificado entre nosotros. Quiero invitarles en esta mañana a Gálatas capítulo 1. Si me pueden acompañar en el Nuevo Testamento, el libro es Gálatas, el capítulo es el capítulo 1. Y creo que una de las cosas que necesitamos como creyentes, no solamente algunas veces, pero es algo que se requiere, que se necesita para nosotros, es profundizar en la verdad, la realidad de lo que Dios ciertamente ha hecho por nosotros. En esta mañana estamos iniciando una serie que va a llevar varias semanas aquí antes de terminar el año, considerando el Evangelio con precisión. El mensaje glorioso que nos salva, amados, se necesita. Amén. Se necesita más que nunca en el mundo en el cual nos encontramos. Pero yo quiero decir en esta mañana que nosotros lo necesitamos primero. Tenemos que profundizar y conocer las verdades eternas si es que nosotros no solamente hemos de ser beneficiados por ella profundamente, pero si es que hemos de poder profesarlo a otros. Somos un pueblo profesante, declaramos las verdades de Dios. Amén. Y para declararlas, hermanos, tenemos que ser vidas completamente entregadas a conocer estas verdades. Y aquí en Gálatas vemos esta realidad presentada. Gálatas capítulo 1, Pablo dice esto, versículo 6 en adelante. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este es el primer siglo. Esto es cercano a los mismos eventos de la gloria y la obra de Cristo al mundo, entregando su vida, salvando a muchos, mostrando su poder. Y él dice: alejaos, se han alejado, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces él ahora decreta algo muy importante, versículo 7 en adelante. No que haya otro, sino que hay no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, iglesia, en esta mañana hay algunos que desean destruir, pervertir el evangelio. Y también nos dice aquí que quieren algunos que quieren hacer eso, quieren no solamente destruir, pervertir el evangelio, pero quieren perturbarnos a nosotros. Quieren molestarnos a nosotros de tal nivel que nosotros
no procesemos esta verdad, no entendamos bien esta verdad, seamos molestados cuando aún hablamos esta verdad, el Evangelio. Dice que hay algunos que han perturbado y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, Pablo habla de sí mismo y los que están con él, y un ángel o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, mire qué fuerte, sea anatema. Damned es la palabra en inglés. Be accursed. ¿No? Versículo 9, lo dice otra vez. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Cuando en el Nuevo Testamento tú oyes que los profesantes de la fe repiten algo, es porque lo están enfatizando con una intención que esto sea claramente entendido. Versículo 9. Antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez, sea anatema. Ahora yo comienzo así en esta mañana, porque amados, hay algunos que tratan de perturbar. Nosotros como iglesia tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y abiertos en este sentido, estamos rodeados de evangelios falsos, mensajes falsos. Y no solamente de afuera, porque el mundo obviamente dicen, no, la salvación viene por educación, viene por política, viene por poder, viene por dinero, la salvación viene por medicina o ciencia. Y hay muchos mensajes allá afuera falsos. Pero también adentro hay muchos mensajes falsos. Y digo esto para que entendamos, si no entendemos el Evangelio de Dios, no, con precisión, el Evangelio preciso, es fácil que alguien nos engañe, nos perturbe y que nosotros en algún sentido, como lo que vemos aquí en Gálatas, empecemos a apartarnos de esa fe como si no era tan poderosa y cierta cuando primero creímos. Estos quieren pervertir el Evangelio, destruirlo, removerle su poder, engañar, ¿no? Decepcionar a aquellos que han creído. Tú sabes una cosa terrible que es cuando tú tienes una esperanza en algo y alguien trata de robarte esa esperanza. Decepcionarte para que tú digas, no, pero yo había creído en Jesucristo, pero... Y te dicen, no, pero no es así como tú piensas. Y empiezan a diluir la verdad. Hacer el Evangelio inefectivo. Amado, si tú en esta mañana te encuentras aquí y tú sabes que Dios es real y que te ha salvado, pero tú te sientes que Él no es tan efectivo en tu vida, no experimentas lo que tú sabes que debes experimentar. Te voy a decir por qué. Porque el Evangelio no está preciso en tu corazón, tal como debe estar. Algo del Evangelio no está cortando lo más profundo y convirtiendo todo como debe. Si lo entiendes, si has sido salvo, si conoces a Dios, si amas a Dios. Pero hay muchos que quieren pervertir eso, quieren engañar eso. Y por supuesto, quiero decir, el primero engañador para mi vida no son los de afuera, muchas veces soy yo. Que yo quiero querer las cosas de mi manera, como mejor me aprovecho yo de ella. Mucho más fácil es decir, si yo voy a la iglesia, si yo estoy entre la congregación, aún para un pastor, si yo predico y soy fiel a esto, Señor, a través de eso yo puedo experimentar tus bendiciones. Cuando la palabra nos dice algo totalmente diferente. El Evangelio dice algo totalmente diferente. Pero nosotros muchas veces aún nos predicamos conceptos erróneos. El Evangelio es preciso en las Escrituras. Es claro, amados. Un niño lo pudiera entender. Pero muchos lo confunden, lo distorsionan. Algunos aún intencionan con malicia, o sea, algunos por ignorancia, de que no se ha predicado ni entendido. Hay muchos predicadores en esta era que no predican el Evangelio preciso, con precisión, con realidad, sino predican un Evangelio diluido, un Evangelio humano, lo cual Pablo dice, no hay otro Evangelio. Y él dice, y quiero decirlo muy fuertemente, sean anatema los que hacen eso. Ahora, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de compartir con otros la verdad y que nosotros seamos aquellos que diluyen la verdad por ignorancia, por no saberlo, ¿no? Así que yo deseo tomar estas próximas semanas para que el Evangelio sea predicado en esta iglesia con precisión. ¿Amén? ¿Buena meta? Que nosotros entendamos bien aquello que hemos creído. Y deseo que nosotros seamos
preparados, adiestrados, no, capacitados para hablar estas verdades con convicción y compasión a toda la vida que conocemos. Que el Evangelio sea real en nosotros y que podamos profesarlo con convicción y compasión, ¿no? El Evangelio no es simplemente un mensaje entre muchos mensajes. El Evangelio es el mensaje más bello, más glorioso, más poderoso que jamás ha existido. El mensaje de Dios a la humanidad. Este mensaje, cuando es presentado con precisión, agarra la atención y capta la imaginación de sus oyentes. Porque no es cualquier mensaje. No es una historia, no es un concepto. Es la verdad de todas las verdades. Este mensaje es poderoso. El mensaje, hermanos, de las buenas nuevas de Dios para los hombres tiene que ser predicado, declarado desde las montañas, desde las alturas, en las ciudades, en los valles, en todo lugar. Así que vamos a ver el Evangelio parte a parte. Esta semana yo voy a apartar para ver uno de los primeros partes del Evangelio. La primera parte que vamos a ver hoy, hermanos, es la naturaleza de nuestra corrupción. Óiganlo otra vez. La naturaleza de nuestra corrupción. Es la primera cosa que vamos a ver en estas semanas. Y para ser preciso, hermanos, tenemos que decir las cosas, pero bien claras. Amén. A mí me gusta cuando me hablan las cosas claras. Que dijo un predicador una vez, dijo así: en todos tus problemas, te lo estoy diciendo a ti y a mí, en todos tus problemas, el principal problema, ¿no?, innegable, eres tú. ¿Me entendiste? Eso es claro. En todos los problemas, en todas las cosas que enfrentamos, el problema innegable, principal, no son las cosas afuera, somos nosotros mismos. Y es ahí donde comienza el Evangelio. Es ahí donde nosotros comenzamos a entender la veracidad de que este Evangelio no es falso, sino es cierto. Una de las excusas principales, es minimizar el asunto. Yo no soy tan malo. Decir, no somos como otros, somos mejores. Eso, hermanos, es un evangelio extraño, abominable, maldito el que habla así. Pero tristemente alguna vez hemos hablado así. Hemos pensado así. El evangelio no es así. Otros excusan por desviar el asunto. Apuntan acciones a otros. No, la razón que yo hice eso es por causa de este. Por supuesto, Génesis, capítulo 3, Eva y Adán. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí, apuntando a otros. Eso no es el evangelio. Eso es negar la realidad. Él, Adán, es culpable. Es más, la palabra dice que Eva fue engañada, pero no Adán. Él sabía lo que estaba haciendo. Doblemente culpable. Amados, no podemos evitar ver nuestra condición a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero lograr en esta mañana, para hacer un asesoramiento preciso de lo que es la naturaleza de nuestra corrupción. Ahora, la evidencia externa está clara delante de nosotros. Quiero darle un poquitico de la evidencia mundial. Es asombrante, hermanos. La gente, para mí no tiene sentido. Desde jovencito yo aprendí que yo era un hombre malo, pequeñito, 7 años. Yo descubrí mi maldad y gracias a Dios, Dios ha sido fiel y misericordioso con mi vida. Pero entendí, amado, tú no eres bueno, eres malo. Pero en el mundo que vivimos, hermanos, hay una excusa grande. La gente le cuesta creer lo que nosotros predicamos, que somos verdaderamente malos. No, a la raíz somos perversos y malos. El mundo todavía sigue diciendo, no, los hombres son buenos, somos buenos. Hay un bien en todos los hombres, dicen, que todos son buenos. Y esto es irónico para mí. Este siglo, el siglo XX, ha sido el siglo más cortantemente horrible, quizás en toda la historia del mundo. Les doy una lista breve.
No es mía, pero oigan esto. No solo hubo un holocausto, hermanos, ¿no? De 6 millones de judíos asesinados en Alemania, sino también millones han sido asesinados por Stalin en la Unión Soviética en este siglo. Luego Mao Zedong y los millones de muertos bajo su régimen en China. Y luego quizás 20% de la población de Camboya, ¿no? Por Pol Pot. Casi 1 millón de Tutsis fueron masacrados en Ruanda en este siglo, exterminando casi una nación entera. La mortandad solamente en este siglo es impresionante y no hemos ni empezado. Esta nación, con todo lo que aparenta ser, es responsable por más de 60 millones de bebés matados antes de nacer. Desde el 1973. Eso es increíble pensar. En 50 años, mira lo que ha pasado en esta nación. Pero somos buenos. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, entonces la Segunda Guerra Mundial y muchas otras guerras y no paramos de tener guerras. Y solo estamos hablando de matar, uno de los mandamientos. Mortandad, ¿no? Genocide, matanza. No hemos comenzado a hablar de la condición pecaminosa del hombre, describiendo todos los pecados y la multiforme forma que el hombre anda en sus adulterios y fornicaciones, violaciones, hurtos, avaricias, maldiciones, engaño, lascivia, envidia, soberbia, insensatez. Oh, y la lista es interminable. La humanidad no es buena. El hombre, el ser humano, no es bueno. ¿Por qué es que creemos que somos buenos? Te voy a decir por qué. Porque el evangelio preciso no está siendo predicado. La naturaleza caída del hombre, la naturaleza de nuestra corrupción. ¿Por qué verdaderamente podemos decir que somos corruptos? Que somos vidas totalmente depravadas. ¿Por qué podemos decir eso nosotros con convicción? Porque la palabra nos enseña esta verdad. Y si no se conoce esta verdad, no podemos conocer el evangelio como debemos. Quiero decirlo así, hermanos, aparte de la gracia de Dios, nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos hace esclavos del pecado y moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera contra Dios. No podemos. Estamos hablando de una incapacidad. Cuando decimos que el hombre es pecador, cuando decimos que está corrupto en su esencia, estamos hablando que él no puede cambiar sus colores, no puede cambiar su naturaleza, está incapacitado. Y nosotros no podemos salvarnos de nosotros mismos, mucho menos de otros. Dependemos por completo, amados. La iglesia depende por completo de la gracia de Dios. Y esto no son palabras pequeñas. La gracia de Dios es lo único que vence nuestra rebelión. La gracia de Dios es lo único que nos ha dado ojos para entender y ver a Dios como atractivo y bello y hermoso. Atraernos efectivamente a Él. Eso es la gracia de Dios. Y si tú conoces algo de la gracia de Dios, glorifica a Dios. Amén. Porque para eso venimos aquí en esta mañana, para levantar en alto su nombre, para que Él sea adorado tal como Él merece. La frase depravación total encapsula esta corrupción. La totalidad de esta depravación claramente no es que el hombre haga tanto mal como él puede hacer. Tú y yo no hemos hecho el mal que podemos hacer. No hay duda que el hombre podría realizar más actos malvados de lo que ha hecho. Pero si se le impide realizar más actos malvados, eso es a causa de la gracia de Dios. Si la humanidad todavía no ha hecho peor de lo que ha hecho, es porque la gracia general abundante de Dios está aún con la humanidad perversa, ¿no? Y nosotros, como iglesia, ¿quién de nosotros no puede hacer cosas terribles? Mas por la gracia de Dios somos cuidados de ello. Este mensaje no es acerca de la gracia de Dios. Este mensaje es acerca de la corrupción terrible que existe en el hombre.
quiero hablar de la naturaleza de esa corrupción para que nosotros entendamos bien, con precisión, en una forma precisa el Evangelio. Romanos 14, 23 nos dice algo de esto, si quieren ir allá conmigo. Y vamos a estar en Romanos un poco en esta mañana. Romanos 14, si quieren quedarse en ese libro. Vamos a estar brincando en varios pasajes aquí. Dice Romanos 14, 23. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y entonces viene esta frase tan importante. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tampoco estamos hablando de fe en esta mañana. Eso lo hablaremos en otros días. No estamos hablando de gracia, no estamos hablando de fe, no estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de la naturaleza de nuestra corrupción. Pero ¿por qué es que esta corrupción existe? Porque no hay fe. ¿No? Todo lo que no proviene de la fe es pecado, es corrupción, es depravación. Ahora, en esta mañana no estamos compartiendo acerca de estas cosas. Gracia o fe. Estos elementos son importantes y lo veremos después. Hoy estoy considerando por qué necesitamos gracia y por qué necesitamos fe. Y la razón es amplia y gloriosa en las Escrituras. Es porque nuestra condición es pésima delante de Dios. Así que con eso, hermanos, vamos a acercarnos a lo que va a ser lo primero. Ahora, mi intento esta mañana no es solamente declararte estamos corruptos. Amén. Cerremos la Biblia, vamos. No, ya se lo declaré. Y pudiéramos estar por semanas hablando de esta corrupción. A través de todas las Escrituras hay evidencias claras de cómo el hombre es corrupto. Desde principio a fin no hay uno que lo ha hecho bien. Pero mi intento no es simplemente declararte esa verdad. Esa verdad yo creo que la hemos presentado suficiente ya en estos momentos. Pero no es simplemente declararte que somos así. La humanidad se halla en corrupción, depravación total. Pero lo más importante, lo que quiero lograr en esta mañana, en este mensaje, ¿por qué somos así? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué es que nuestras vidas son así? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad que nos permite entender? No solamente somos así, por esto es la razón que somos así. Porque eso es de mucho valor. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de nuestra corrupción? ¿Cuál es la naturaleza? Y la respuesta, hermanos, para que nos encontremos en esta condición tan terrible, se halla en una palabra que voy a utilizar en esta mañana. Voy a usar esta palabra porque creo que nos ayuda a ver lo que queremos ver. La palabra que voy a usar es preferencia. Preferimos. Es nuestra preferencia. ¿No? Otras cosas menos Dios. Preferimos otra cosa. Así que lo primero es esto. Y te voy a convencer acerca de esto, acerca de las Escrituras. No preferimos a Dios. ¿Me entendiste? La esencia de nuestro problema es lo que queremos, nuestra preferencia profunda por las cosas creadas. Amamos todo lo que tenemos menos al Dios que lo creó. La gloria de las cosas creadas deseamos, valoramos más que el que creó todas esas cosas. Y no estoy hablando de otros ahora, estamos hablando de nosotros. ¿Es cierto? La naturaleza satisfactoria de las cosas creadas, el gozo en las cosas creadas, el placer en las cosas creadas. Esto significa, hermano, que las cosas creadas tienen preferencia en nuestras vidas que el Dios que ha creado todas esas cosas. Todo esto sobre la gloria de Dios preferimos. El primer mandamiento dice esto, Marcos 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Podemos ser confesantes en esta mañana? ¿Podemos confesar nosotros? Porque yo lo quiero hacer, yo lo necesito hacer. Yo no amo a Dios como debo amarlo. Y eso es en base a mi corrupción. No hay sentido, yo, un pastor de una iglesia, que yo no ame a Dios como debo amar, después de predicarlo, después de entenderlo. Y nosotros que lo hemos oído y también lo hemos declarado,
y la realidad de nuestra existencia, no amamos a Dios como debemos. Este es el primer mandamiento: amarás al Señor con todo. ¿Cómo se cumple este primer y gran mandamiento? Prefiriendo a Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todo, amar a Dios, preferir a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios significa preferirlo a Él, deleitarse en Él, amados, satisfacer tu vida en Él, regocijarte en Él, apreciarlo a Él, atesorarlo a Él. Y ya estamos, yo creo que muchos convencidos que no atesoramos a Dios como debemos, no lo apreciamos como debemos, no lo regocijamos en Él como debemos, no nos deleitamos en Él, no estamos satisfechos en Él como debemos. Esto es una realidad. No lo tenemos en nuestros pensamientos como debemos sobre todas las cosas. Juan 14:15 lo dice así: si me amas, condicional, si me amas, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Si me amas. Y quizás con seguridad tú has escuchado este versículo tantas veces, pero muchos por su depravación, corrupción total, creen que si simplemente hacen, prueban que aman a Dios. Cuando es exactamente lo opuesto que dice este verso. Creen que si lavan su situación, si andan más recto, que entonces eso es suficiente. No es esto precisamente lo que nos dice. Dice, si amas, algo va a ocurrir en tu vida. Y es que tú vas a obedecer a Dios. ¿Cuántos somos culpables de no obedecer a Dios? Evidencia que no le amamos como debemos. Nosotros, la iglesia de Dios. En otras palabras, amados, obediencia no es necesariamente evidencia de nuestra preferencia. Es muy fácil hacer lo que se nos dice hacer sin amar al que nos dice que lo hagamos. Podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer y todos queremos hacerlo y parece que lo hacemos sin preferir a Dios sobre todas las cosas. Mateo 10:37, Jesús cortantemente dice estas palabras: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y esto debe cortar. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice Jesús el Salvador. Amados, la evidencia más comprobante, más condenatoria de nuestra condición es que aún nosotros que hemos experimentado esta gran salvación, fallamos muy frecuentemente de amar a Dios más que todas estas otras cosas. Y si esa es nuestra condición, y si eso empieza a explicar un poquitico de nuestra situación, que no preferimos a Dios como debemos, hermanos. Sí, claro que el mundo y la humanidad no ama a Dios, eso es obvio. Pero nosotros, conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, siendo recipientes de los beneficios de lo que Él ha hecho por nosotros, y no le amamos como debemos. ¿Quién ama a Dios perfectamente? Me adelanto a otro mensaje que viene en semana por delante. Ninguno de nosotros. No hay uno. Solo Cristo. Tengo que tener cuidado, hermanos, de no apresurarme a la solución. Tenemos que hablar del problema primero. Estamos ahora viendo la condición. Nosotros no amamos a Dios, no preferimos a Dios como debemos. Esto no son palabras vacías, es la realidad de nuestra existencia. Muéstrame cualquier hombre, no me importa cualquier hombre, el más fiel, el más justo, el que ha andado más cercano a Dios. Y no da la talla. Solo uno, amado a Dios como debía ser amado. No solamente, hermanos, no preferimos a Dios sobre todas las cosas, pero segundo, no preferimos sus mandamientos. Sus mandamientos son buenos,
Sus mandamientos ordenan nuestras vidas. Primera de Juan 5 dice esto. No tiene que buscarlo, pero yo lo voy a buscar. Primera de Juan 5. Dice, todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, Primera de Juan 5, versículo 1, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo es que no sabemos que el segundo mandamiento, que amamos a los hijos de Dios? ¿No? Cuando amamos a Dios. ¿Y qué hacemos cuando amamos a Dios? Y guardamos sus mandamientos. Así que si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahora mira el versículo 3, porque esto nos enseña el problema. Pues este es el amor de Dios, el glorioso amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué es que Dios nos ama? Porque Él nos ama y quiere que nosotros andemos bien para nuestro propio beneficio, para su gloria, para nosotros andar en una manera que es beneficiosa para nosotros. Mire la última parte de este versículo 3. Y sus mandamientos no son gravosos. Quedamos condenados otra vez. ¿Para nosotros son gravosos? Son pésimos, son una carga. ¿Por qué tengo que hacer eso? Yo prefiero otra cosa. No solamente nuestra preferencia no es por Dios, pero tampoco preferimos los mandamientos de Dios. No queremos andar como Dios quiere que andemos. Esto, hermanos, es un juicio sobre toda la humanidad. Porque es una realidad declarada por las Escrituras. Entonces, hermanos, si amar a Dios significa guardar sus mandamientos, de tal manera que no son gravosos, entonces es posible guardarlos regañidientemente, es decir, no con intención. ¿No? Un ejemplo simple y clásico. Un joven le dice, papá, ¿puedo prestar el carro para salir este fin de semana con mis amigos? Y el papá dice, sí, claro que sí. Lava el carro y ponle gasolina primero. O no lo puedes tomar. Y el muchacho, sí, papá, claro que sí, lo voy a hacer. Llega el día donde va a salir. ¿Lo hiciste? Ay, no, se me olvidó, papá. Él no quería hacerlo. El papá le dice una vez, si no lo haces, tú no puedes tomar el carro. Bueno, si es así, va y lava el carro, le echa gasolina. Esa es la condición de muchos que son hijos de Dios. Hacen lo que Él quiere, pero no lo hacen como Él quiere. La segunda razón que evidencia que la humanidad se halla en esta gran y terrible situación es que no solo no preferimos a Dios, sino que también sus mandamientos son una carga para nosotros, cuando deben ser un deleite para nosotros. Hacer lo que Dios dice, hermanos, es una carga para muchos. Amados, al nivel que hace la voluntad de Dios, de manera que es una carga, de tal nivel estás comprobando que esta verdad está siendo realizada en ti. No estás conociendo el Evangelio bien, como debes. Pero tú sabes que el problema es mucho más serio que todo esto. No tiene que buscarlo. Para hay un pasaje en Jeremías que es muy importante. Lo he predicado en otras ocasiones. No lo voy a predicar, solamente hacer punto a qué esto significa. Jeremías 2:13 dice así. 2 males ha hecho mi pueblo. 2. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, ¿no? Que no retienen agua. ¿Cuál es el mal presentado aquí en esta realidad? El mal es que yo, habiendo probado de Dios, no es que tuve la fuente de agua viva. Y mi pueblo ha hecho estos 2 males. Me dejaron a mí la fuente de agua viva, prefiriendo la fuente en el charco con fango y sucio. Eso es una imagen poderosa de la realidad, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Amén. No solamente la humanidad en general. No. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y eso es lo segundo.
Nuestra condición es pésima, porque todos tenemos en nosotros mismos, fuera de la gracia de Dios, no tenemos en nosotros mismos la más pequeña capacidad de preferir lo que es mejor, sino preferimos siempre, 100% de las veces, lo que es peor, teniendo lo mejor. ¿Cuál fue la última vez que tú fuiste a la fuente esta semana? Sí, estoy hablando contigo. ¿Lo tienes? ¿Le tienes que remover el polvo? Lo tienes. Pero, ¿en dónde gastaste tu tiempo? ¿En qué canal? ¿Qué estabas sintonizando? ¿Qué era más importante? ¿Qué preferiste esta semana? Juan 3:19 dice así: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefieren más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ay, Señor, líbranos. Y Él nos ha librado, amén, por su gracia. Pero líbranos, Señor, de ser vidas así. No, jamás otra vez. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice el versículo 20 de Juan 3, el próximo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece. No es solamente que no aman la luz, aborrecen la luz. Esto es condenante. Y por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La razón que muchos no abren la Biblia no es porque no saben que aquí está la verdad, es que no quieren ser reprendidos por cómo están viviendo. Me lo han dicho. ¿Tú sabes cuántas veces yo he oído eso de vidas? ¿No? Que me han dicho de diferentes maneras, vidas que se han apartado de la iglesia, y cuando regresan y empiezo a tener una conversación con ellos, dicen: ¿sabes que yo estaba un poco temeroso de regresar? Porque yo sabía lo que yo iba a oír. Claro que tú sabías. Nosotros sabemos que Dios nos va a reprender cuando hacemos mal, pero preferimos otra cosa. Eso, hermanos, habla de nuestra corrupción de naturaleza. Esta es una preferencia humana, pecaminosa, de total depravación por naturaleza. Amados, esta es la razón principal por la cual tenemos la iglesia. Amén. Esta es la razón principal porque estamos aquí en esta mañana juntos. Amén. Es por esta razón. El trabajo del ministerio no es difícil. Es imposible. Que nosotros declaremos esta verdad al mundo no es algo difícil para hacer. El trabajo del ministerio es imposible. No se trata principalmente de lograr que las vidas hagan una decisión por Cristo. Eso es fantasía. Cuando escogen por sus decisiones, sus preferencias, nunca escogen a Cristo. Escogen religión, escogen bienestar, pero no escogen a Cristo. Porque si comenzamos con el Evangelio, que esta es la primera parte del Evangelio, también debemos conocer que siempre y cuando un ser humano haga una decisión, hermanos, será en base a sus preferencias malvadas y terribles. El hombre no decide por Dios. No hay quien busque a Dios, ni uno. O sea dicho de otra manera, su decisión siempre están falladas a causa de su naturaleza caída. La razón que predicamos, hermanos, la razón que tú y yo somos llamados a declarar esta verdad al mundo es porque el Evangelio es el poder de Dios. Al oír esto, el poder de Dios está transmitiendo a nosotros la verdad. Esta es mi condición, aparte de la gracia de Dios. Esta es mi situación, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz. Esta es mi situación, yo no puedo cambiarla. Pero Él sí vino para cambiarme. Puedo mirar a Él. Yo nunca voy a mirarlo a Él si no veo mi condición. Jamás voy a estar interesado en Él. Por el Evangelio, y solamente el Evangelio revela esta verdad. Corta el corazón y dice: tú eres el problema, tú eres el malvado, tú eres la persona que ha desagradado a Dios. Tú eres la razón que Él cuelga en la cruz. Inmediatamente reconocemos: sí, yo soy. Sí, yo soy. El Evangelio manifiesta el poder de Dios para salvar, para transformar a corazones, hermanos, que rechazan la luz.
corazones que no aman la luz. Porque lo que buscamos es que que amen al mundo. Lo que buscamos es que amen las cosas de este mundo y que odien la luz. Lo que buscamos es que comiencen a amar a Dios y comiencen a amar la luz. Esto solo ocurre cuando el Evangelio es predicado. Y lo que produce el Evangelio predicado es un nuevo nacimiento. Una vida totalmente hecha nueva. Bueno, termino con esto. No solamente no preferimos a Dios, esta es nuestra naturaleza terrible, no solamente no preferimos los mandamientos de Dios, pero finalmente, hermanos, no preferimos la gloria de Dios. No estamos interesados que Dios reciba ninguna honor o gloria. El ser humano es muy egoísta en esto. Las evidencias son grandes. Este asunto de preferencia por el mal, la naturaleza de nuestra corrupción, hermanos, es un asunto de gloria. La palabra dice que es un asunto de gloria. Romanos 3:23 lo dice, y tú lo has oído, quizás lo has declarado muchas veces. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, abandonaron, no prefirieron la gloria de Dios. Existe una conexión entre depravación total y la gloria de Dios. La palabra destituido simplemente significa que existe tal nivel de rebelión en nosotros, en los hombres, que nosotros, aunque tengamos los beneficios de Dios, queremos traicionar a Dios. Eso es lo que hizo Satanás, por supuesto. ¿Entiende quién es Satanás? Siendo uno de los más hermosos de la creación de Dios. Lucero, hermoso, glorioso, teniendo todos los beneficios, perfección tras perfección. ¿Qué hizo? Traicionó a Dios, quiso ser igual a Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Y este es el fondo de nuestra depravación. La razón que no queremos glorificar a Dios es que preferimos glorificarnos a nosotros mismos. Y si tú no crees eso, no has vivido suficientemente tiempo. Los jóvenes yo creo que batallan con entender esto. Es hasta que llegas a una edad más avanzada donde tú recuerdas cuánto tú estabas tan interesado en ti y no en otros. Y preferías lo tuyo. Cuán egoístas somos cuando somos jóvenes, ignorantes. ¿No? Cuando llegamos a ser padres empezamos a entender, tú sabes que yo no tengo solamente vivir por mí, pero tengo hijo, esposa, vivir por otros. Pero hasta esos momentos, el único que merece gloria soy yo. Y todavía después, el único que merece gloria. Al fin de día, pensamos de nosotros mismos. La palabra destituido, rebelión, no, aunque recibimos y vemos la gloria, no queremos reflejar a Dios. Y si lo reflejamos, mira esto que es terrible, lo reflejamos de una manera torcida. Una manera que no es como debe. La humanidad, hermano, traiciona a Dios. El crimen de traicionar al Creador de todo es intentar de matar al Creador soberano y descartar su gobierno y su autoridad, removiéndolo a Él y poniendo a su creación en el lugar del Creador. Y eso es lo que hemos hecho como humanidad y tristemente como... Bueno, te lo leo, Romanos 1:23 lo dice así. Esto no son mis palabras, esto es la palabra de Dios que dice Romanos 1:21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Bueno, primero conocieron a Dios. Pero habiendo conocido, antes que lo conocieron ni sabían lo que estaban haciendo. Pero cuando vieron la gloria de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pero mira esta frase muy importante, como Dios. Sí le glorificaron, sí, Él es Dios, pero no como Dios. Somos dioses también. Nosotros también tenemos poder. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Esto ahora empezó a ser trastornado más. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 ahora. Profesando ser sabios. Mira, entendemos ya. Se hicieron necios. Y aquí está la traición. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles. Es un asunto de gloria.
Amado, esta es la naturaleza de nuestra corrupción. Esta es la razón que la humanidad necesita al Salvador Jesucristo. Esta es la razón que la humanidad necesita la gracia de Dios. No hemos tocado todavía estos elementos. Imagino que tú puedes imaginarte lo que se predicará en esos domingos. Lo haremos en semanas por venir. Para nada de esto, pero nada de esto tiene sentido sin esto primero. El estado del hombre es antes de la salvación, que es lo que hemos hablado en esta mañana, totalmente depravado. El estado del hombre. A lo cual yo quiero decir, hermanos, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Agradecimiento por mostrarnos nuestra condición. Yo he tomado 45 minutos para expresarte algo, hermanos, que llevaría domingo tras domingo tras domingo. Para mostrarte convencientemente en todas las Escrituras donde nos encontramos como seres humanos. Y como creyentes, el pueblo de Dios ha hecho este mal. 2 males. Pero entonces, hermanos, cuando eso cae sobre nosotros con su peso y descubrimos que esta es mi condición. Y entonces vemos que Dios ha hecho una obra que ha comenzado a darme a lo menos poquito. Estamos aquí porque tenemos poquito, ¿me entiendes? Un poquito de deseo por Dios. Un poquito de conciencia que yo tengo necesidad de Dios. Es un poquito, hermanos, quizás más poquito que lo que pongo aquí. Pero cada domingo Dios nos da un poquitico más porque Él quiere crecer nuestra fe. Él quiere que nosotros abundemos a hacer vidas que ciertamente glorificamos a Dios. Me gusta como lo dice Pablo y él dice algo bastante increíble en las Escrituras. Él dice esto: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, no la vivo como antes, ahora la vivo por la obra que Dios ha hecho en mi vida, por la gracia de Dios. Ahora la vivo por la obra que Él ha hecho para su gloria. Sea en vida o en muerte, yo quiero glorificar a Dios. Quiero glorificarlo estando vivo, pero también quiero glorificarlo en mi muerte. Yo quiero que Él sea visto en toda ramificación de mi vida, dice Pablo. Demos gloria a Dios. Seamos vidas agradecidas por la gloriosa obra que Él ha hecho, enviándonos a Jesucristo el Salvador. Jesucristo es el Salvador. Pero Jesucristo no solamente nos rescata, y esto lo veremos en las semanas entrantes, no solamente nos rescata de esta condición. Si eso fuera lo que Él hiciera, fuera increíblemente suficiente. Pero si Cristo toma nuestro lugar, Él tiene poder para sacarnos. Pero Él toma nuestro lugar, pagando nuestro precio e entregando su santidad para que nosotros ahora tengamos su santidad. Porque nosotros en millares de años nunca llegaríamos. Aún después de ser limpios, ¿no? Ya Dios decretó que nuestros pecados son removidos. Pero lo que hizo Jesucristo es que Él no solamente pagó el precio, pero en pagar el precio, hermanos, Él nos ha dado. Hay un intercambio con nosotros. Y Él tomó nuestra maldad, se hizo pecado. Y Él nos ha entregado su santidad, el verdadero santo. Él nos declaró limpios y sin manchas delante de Dios. Y hace posible que ahora podamos nosotros, por la primera vez como creyentes, ahora siendo vidas de Dios, glorificar a Dios. Levantar a Dios. ¿Podemos ponernos de pies en esta mañana? Yo le he dicho al pastor Jesús algunas veces,
Hay predicaciones que tienen toda la capacidad de vaciar una iglesia. Y esta es una de ellas. Pero eso es bueno, porque se vacía la iglesia de lo falso. Se vacía la iglesia de aquellos que verdaderamente ven, como el hombre rico que vino y dijo: yo he cumplido todas las leyes desde mi juventud. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, joven. ¿No? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y lo que dijo el joven es desastroso. ¿Y por qué? Porque su naturaleza pecaminosa estaba activa, su corrupción. Se fue triste porque era muy rico. Así es con aquellos que no aman a Dios, que no ven el evangelio, que no oyen la verdad. Delante de Cristo estuvo este hombre, pero su corrupción no le permitía preferir lo que veía delante de sus ojos. Y yo te digo en esta mañana, joven, adulto, hombre, mujer, igual. Si tú no has venido a Cristo, poco importa cuántos años tú estés en la iglesia. Ven a Cristo. Pero no vengas a Cristo diciendo: ay, bueno, yo lo escojo, yo creo que es una buena idea. No. Ven a Cristo totalmente vacío, diciendo: yo no puedo, Señor. Ahora veo mi condición y clama: rescátame, sálvame de mi situación. Soy un pecador por naturaleza y mi naturaleza está corrupta. Dame una nueva naturaleza, Cristo. Padre, yo te ruego en esta mañana, nosotros aquí juntos, lo que tú, Señor, manifiestas de la condición del hombre es algo que todo ser humano tiene que oír, Señor. El mensaje de Jesucristo desde sus primeros días, cuando comenzó su ministerio, comenzaba con esta frase: arrepentíos. Reconocer vuestra gran y increíble pecaminosidad. Y arrepentimiento, Padre, es una palabra gloriosa que muestra que tú y solo tú puedes mostrar la necesidad y proveer por la necesidad. El que torna a ti no lo ha hecho, Señor, porque se encontró fuerte o capacitado, pero porque el poder en el evangelio, en la predicación, arrepentíos, tornar a Dios, les daba esa dicha, ese poder. Como Cristo le dijo a Pedro: Señor, anda sobre las aguas. Y él pudo. De la misma manera, Señor, tu palabra nos da la capacidad de entender. La fe viene por el oír, y el oír por tu santa y gloriosa palabra. Haznos un pueblo, Padre, que predica estas verdades, que se lo decimos a vecino y amigo igual, que les enseñamos: nosotros sabemos estas verdades y no las podemos negar. Hay un Dios en los cielos que es santo, santo y santo. Y el ser humano es perverso, perverso, perverso. No se asemeja a Él. Pero no para nosotros entrar en tristeza o sentirnos mal de nosotros mismos. Eso es humildad falsa. Pero para nosotros gozarnos en la gloria y la hermosura y la abundante gracia y amor de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Su gracia ha sido suficiente para con nosotros. Y te exaltamos en esta mañana, Padre. Bendito y exaltado sea tu nombre. Gracias porque tú nos enseñas nuestra necesidad y porque como creyentes tú has suplido por esa necesidad. Podemos levantar tu gran y glorioso nombre. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana.